a mano. Les tengo una información general a todos. La inauguración será hoy a las 6:30 de la tarde. Estaba apuntado a las 7:30, pero ahora se va a realizar a las 6:30. Los esperamos a todos. Bueno, continuando, tenemos al doctor Benito Rodríguez, neumonólogo de Puerto La Cruz, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de los Seguros Social Domingo Guzmán Lander, profesor de la Escuela de Medicina de Oriente, Estado Anzoátegui. Él nos va a hablar sobre las consecuencias cardiometabólicas del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Gracias, buenas tardes. Realmente el síndrome de apnea y hipopnea del sueño impacta en toda la esfera de salud de los pacientes, en la calidad de vida, en el área cognitiva, incluso hay riesgo de demencia, pero vamos a discutir un poco sobre las consecuencias cardiometabólicas, nada más. Todos conocemos que la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular y sobre todo si está ligado a la diabetes, a la insulinoresistencia. La apnea del sueño también, en el 80-85% de los casos, la obesidad juega un papel muy importante en estos pacientes, pero ¿realmente esa apnea del sueño puede empeorar la condición de obesidad del paciente? Esto es lo que vamos a tratar de revisar, y lo que se está hablando ahora, o recientemente, es que la apnea del sueño es un factor de riesgo para insulinoresistencia y, por supuesto, para diabetes. Esto es una catástrofe, esto no debería suceder. La saturación de oxígeno debería mantenerse durante toda la noche en todo el mundo, pero estos pacientes hacen hipoxemia intermitente durante toda la noche y gran variabilidad de la frecuencia cardíaca durante toda la noche. Eso, por supuesto, que trae consecuencias. Por otro lado, estos pacientes, esto es un hipnograma, un estudio de sueño, el resumen de toda la noche, no hay nada de sueño profundo, fase 3, fase 4, y hay muchos o múltiples despertares frecuentes debido a las apneas. Dentro del flujograma de la fisiopatología entran en juego ahora dos factores muy importantes: la lectina y la deprivación crónica de sueño. De toda la fisiopatología que conocíamos, ahora vamos a discutir estas dos. En esta sociedad actual, donde hay más luz, dormimos menos. Las ciudades más iluminadas, el individuo duerme menos. Donde hay más dispositivos electrónicos, donde hay más oportunidades de trabajo, el individuo duerme menos y eso tiene sus consecuencias. Dormir menos, ya sea por razones socioeconómicas, ya sea por una predisposición genética, insomnios, por la televisión, por el internet, por el dispositivos electrónicos, por un estilo de vida erróneo o por el tipo de trabajo, cambios de turnos laborales, o por una condición de ansiedad o depresión. Todo eso influye en la higiene del sueño y eso directamente puede ser un factor de riesgo para que el paciente tenga alteraciones de homeostasis de la glucosa. O sea que los pacientes que duermen mal o que duermen poco tienen alto riesgo de ser obesos. Ninguna dieta funciona si el paciente sigue durmiendo poco. Si a ese factor le agregamos la apnea del sueño, entonces tenemos otra condición, que la apnea del sueño, por la hipoxia intermitente, por el hipersimpatismo activado, hay mucha inflamación tisular, como lo mostró Dolores. Hay liberación de TNF, del adipocito, liberación de interleuquina 6, y ellos van directamente a los centros, al sistema nervioso central, y se dañan los receptores de lectina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la lectina, que es la hormona de la saciedad, no va a actuar en el receptor y el paciente siempre va a tener hambre. Por otro lado, la grelina va a aumentar y este paciente, la grelina, que es la hormona del hambre, del apetito, también va a aumentar y va a producir que el paciente tenga más hambre. La lectina hace que el paciente aumente el catabolismo energético, sobre todo los carbohidratos. Como no está funcionando por su problema receptor, entonces el paciente no puede perder peso. Y la grelina hace que acumule
energía, que acumule grasa, que acumule carbohidratos, y como está aumentada, entonces estos pacientes tienen un desbalance energético y se hacen más obesos. Ya una condición que venía alterada por su condición social y por su mala higiene del sueño, que empeora por la desfragmentación del sueño que produce el síndrome de apnea del sueño. Entonces, esta inflamación tisular del adipocito produce daño también en el receptor de la insulina, y la insulina va a empezar a aumentar, entonces vamos a tener un síndrome de hiperinsulinismo o un síndrome de resistencia a la insulina que daña los tejidos. Estos pacientes que duermen poco tienen más tiempo para comer, porque están más tiempo desocupados en la noche, y tienen una predilección por los carbohidratos y las grasas. Todo esto tiene que ver con cambio en la plasticidad cerebral, donde hay un daño cognitivo importante y donde hay esta predilección por este tipo de alimentos. Si le agregamos la inactividad física, hacemos que este paciente se haga más obeso, y más obesidad, más apnea del sueño, más apnea del sueño, más obesidad. Fíjense cómo en la medida que este grupo de pacientes duerme menos, tienen más niveles de lectinas en sangre. Y este grupo de pacientes que duerme menos tiene mayor incidencia de diabetes, 3 veces más. Lo que le venía diciendo, cualquier dieta que apliquemos, si no aumentamos las horas de sueño, no vamos a bajar de peso lo suficiente de lo que esperábamos, y lo menos que vamos a bajar es grasa. Podemos bajar peso, pero estamos bajando masa libre de grasa, o sea, músculo, proteínas. Todo lo contrario. Si le colocamos CIPA al paciente, deja de engordar. ¿Realmente CIPA sirve para rebajar? Es pensando en el inverso, ¿no? Aquí se utilizó una máscara de CIPA con agujeritos, de tal forma que esta es una máscara placebo, que no funciona porque ya no le da presión a la vía aérea, y se obtuvo en este grupo de pacientes con apnea del sueño, después de 6 meses de tratamiento, que los pacientes con CIPAP más bien aumentaban de peso. O sea que el CIPAP solo no es un tratamiento de la apnea del sueño, sino lo acompañamos de las otras medidas generales para que el paciente pierda de peso. Las consecuencias en los pacientes con apnea del sueño empiezan con la mortalidad, y ya eso está determinado, pero lo replicaron los coreanos hace 2 años en este estudio. Fíjense que por encima de 30 apneas, hipopneas por hora, la sobrevida de estos pacientes a largo plazo, esto fue un estudio de 5 años, es totalmente diferente en aquellos pacientes que tienen menos de 30 apneas, o sea, síndrome de apnea del sueño leve, moderado, y los individuos sanos. Este estudio replica los estudios anteriores, y esa es la razón porque el número mágico para nosotros tratar de colocar CIPAP es 30 apneas por hora. Los casos leves y moderados, de 5 a 15, de 15 a 30, no tienen mucha diferencia con los pacientes que no tienen apnea del sueño, de ahí que utilizamos las medidas generales y las otras medidas para tratar el sueño, para tratar la apnea del sueño. ¿A qué es debido esa mortalidad? ¿Qué encontraron los coreanos? 2.5 veces mayor riesgo de morir en estos pacientes con apnea del sueño severo, ¿okay? Independientemente que lo corrigieran con el sobrepeso, con la dislipidemia, con la diabetes, con el sexo, siempre estuvo 2.5 veces de morir el riesgo con el hecho de tener apnea del sueño severo. Pero la causa de mortalidad cardiovascular es 4.7 veces mayor en estos pacientes con apnea del sueño severo, independientemente que lo corrija con las otras variables que ya les dije. Esto fue lo que ellos más encontraron. Hipertensión en los pacientes con apnea del sueño, 33% en los severos, contra el grupo control, 15%, el doble. Diabetes, 10% del grupo con apnea del sueño severo, en el grupo control, 3.6, o sea, menos de la mitad, doble el riesgo. Los canadienses hicieron lo mismo. Estos son estudios retrospectivos donde se usa la base de datos de los laboratorios de sueño. En el anterior los coreanos evaluaron 2.000 pacientes que se les estudió sueño. Estos canadienses evaluaron 10.000 pacientes, donde el punto de corte sigue siendo 30 apneas, hipopneas por hora.
¿Qué más encontraron los canadienses? Encontraron mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de diabetes, mayor probabilidad de enfermedad cerebrovascular, mayor probabilidad de infarto de miocardio y muchísima mayor probabilidad de que estos pacientes hagan insuficiencia cardíaca a los 5 años. La fisiopatología es conocida por todos, esa hipoxemia intermitente, a la cual hay que agregar la mala calidad de sueño, por los múltiples despertares o arouses que hacen el paciente cada vez que hace apnea. Entonces vamos a tener un individuo inflamado, oxidado, con el sistema nervioso autónomo muy activado. Y con estas interleuquinas que nos están molestando, como la lectina. Eso produce insulinoresistencia y daño tisular. Ahora agregamos otra cosa. Ese daño tisular puede empeorar la colapsabilidad de la vía aérea, lo cual aumenta el número de apnea y puede dañar los centros respiratorios, lo cual hace que las apneas ahora se hagan centrales. La prevalencia de diabetes en estos pacientes con apnea del sueño es muy alta. Estos son múltiples estudios, un resumen de todos los estudios que se han hecho, un resumen actual, y viéndolo de otro punto de vista, la probabilidad de sufrir diabetes siempre está por encima de 1 con el hecho de sufrir apnea del sueño a cualquier severidad. Más en los hombres que en las mujeres. En la medida que aumentamos de peso, aumenta el BMI, tenemos más riesgo de apnea del sueño. En la medida que tengamos diabetes, también tenemos más riesgo de tener apnea del sueño. En nuestra casuística, encontramos que los pacientes que más tienen desaturación nocturna son los que más van a tener insulina basal e insulina postprandial elevada. Y los pacientes que más tienen desaturación durante el estudio de sueño son los que van a tener el índice de OMA, el índice de resistencia a insulina, y los niveles de lectina más elevados, lo cual habla a favor de ese riesgo metabólico. Todo lo contrario, le colocamos CPAP a estos pacientes con apnea del sueño con diabetes, ¿se cura la diabetes? Veamos. Las cifras de tensión arterial sí pueden bajar modestamente, 4 milímetros de mercurio. Para la sistólica, 3.86, 2.49 para la diastólica, eso es algo, más lo que ayudan los medicamentos, más las medidas no farmacológicas, es de utilidad para estos pacientes. Sí disminuye la hemoglobina glicada en estos pacientes que usan CPAP. Disminuye además la dislipidemia, el colesterol total y la LDL, disminuye mucho más en los pacientes con CPAP y se revierte con más frecuencia todo lo que es el síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, dislipidemia y diabetes en conjunto. Estos son estudios anteriores donde ya está demostrada la alta frecuencia de enfermedades cardiovasculares en estos pacientes, pero ahora hay que meter la lupa en algo que no hacíamos, es revisar la fase REM. Todos medimos apnea del sueño durante cada hora y ese es el índice que vamos a tomar en cuenta, cuántas apnea y hipopnea hace por hora. Pero ¿cuántas apnea y hipopnea hace el paciente en su fase REM? Sea las poquitas horas, los poquitos minutos de REM que haga durante el sueño. Veamos. 15 apnea por hora te va a aumentar la prevalencia de hipertensión un 54%, comparado con aquellos pacientes que durante la fase REM no hacen o hacen muy pocas apneas y hipopneas, que es un 21%, que es más o menos la prevalencia nacional y mundial de hipertensión en la población general. Lo que quiere decir que mientras más apnea del sueño hagas durante la fase REM, estás duplicando el riesgo de que seas hipertenso o que tenga una hipertensión difícil de tratar. Es admirable lo que hizo el Grupo Español de Sueño. Estos trabajos españoles unen 24, 15, 18 laboratorios de sueño y ellos hacen una sola casuística. Y donde más se han enfocado es en hipertensión arterial. Colocar CPAP baja la presión arterial. Ya el estudio de New England nos demostró que sí. El doctor Durán Cantoya es el coordinador del Grupo Español de Sueño en Vitoria y obtuvo cifras similares. 2 milímetros de mercurio de disminución de la presión sistólica y 1.3 milímetros de mercurio de disminución de la presión diastólica. Barber en Lleida,
en la ciudad de Lleida, obtuvo en otro estudio 2 milímetros de mercurio en la presión diastólica y disminución de 3.5 milímetros de mercurio en la sistólica. Y así la mayoría de los estudios que ellos reportaron, siempre y cuando el paciente utilice el CPAP más de 4 horas. De resto, no tiene validez. En insuficiencia cardíaca, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alta prevalencia, 50, 70, 40% de sufrir apnea del sueño. De ahí que cada paciente en insuficiencia cardíaca hay que estudiar la apnea del sueño porque eso le va a mejorar lo que evalúan los cardiólogos, no solamente la parte clínica, la fracción de eyección aumenta de un 25% a un 33.8% solamente poniéndole CPAP. Y si las otras medidas que se utilizan también ayudan. Este es otro estudio donde aumentaron la fracción de eyección de 28% a 31% con la ayuda del CPAP. Son las evidencias actuales revisando el tema. Entonces ya sabemos que la apnea del sueño está relacionada con la hipertensión, con la hiperglicemia, con la obesidad, pero si unimos todo eso, vamos a tener al final un daño vascular progresivo y severo, aterosclerosis. Ahí es donde podemos hablar de enfermedad cerebrovascular, isquemias miocárdicas, isquemias periféricas. Porque todas las condiciones están puestas, la mesa está servida, hay hipoxia intermitente, hay actividad inflamatoria, el paciente es dislipidémico, es obeso, tiene insulina de resistencia y tiene apnea del sueño y además hipertenso. Esto es lo que viene al futuro, una placa ateromatosa. Los estudios de ciencias básicas y los estudios clínicos llevan la misma correlación. Aquí es donde es más contundente la enfermedad. Porque en la medida que el paciente tenga más tiempo de desaturación durante la noche, más mediadores inflamatorios se van a conseguir. Y mientras más mediadores inflamatorios se van a conseguir en ese paciente, más engrosado va a estar la íntima media de la carótida. Y mientras más leucotrieno encuentra en ese paciente, más engrosado va a estar el diámetro de esa carótida, o sea, hay más daño vascular en una carótida medible. Imagínense los vasos periféricos que no evaluamos habitualmente. Esta es una carótida, cómo se le mide el índice íntima media. En los pacientes con apnea del sueño, el índice de íntima media está engrosado, comparativamente con los pacientes hipertensos que no tienen apnea del sueño. Pero si sumamos los dos, apnea del sueño y hipertensión, aumenta más ese engrosamiento de la íntima media. ¿Sirve la CPAP para disminuir ese engrosamiento? Pues este estudio nos demuestra que sí, que colocar CPAP 4 meses después disminuimos ese engrosamiento medido por ecodoppler de la carótida. En nuestro paciente, en nuestra casuística, encontramos que los pacientes con apnea del sueño, por supuesto, tienen un grosor de íntima media un poco mayor que el grupo control y tienen un diámetro de la arteria carotidia derecha un poco mayor que el grupo control, con significancia estadística. Pero del lado izquierdo solamente se encontró diferencia en cuanto al diámetro. En la medida que el paciente tenga más apnea, va a tener más engrosamiento de la íntima media. En la medida que tenga más apnea, va a tener mayor velocidad de pulso en esa íntima. En la medida que el paciente tenga menos oxigenación promedio durante el estudio, va a estar más engrosada esa carótida. En la medida que pase más tiempo con desaturación, va a estar más engrosada la carótida. Y esto que es muy importante, los niveles de lectina, mientras más elevados estén en estos pacientes, más engrosamiento de la íntima media. De ahí que no solamente nos empeñamos en bajar el azúcar, en bajar los niveles de colesterol, en eliminar las apneas y hipopneas, sino que la lectina promete ser un otro target terapéutico a futuro. En conclusión, la apnea del sueño y la deprivación de sueño con o sin apnea tiene alta relación en la obesidad. Las dietas sin mejorar las horas de sueño no funcionan. Los pacientes con apnea del sueño viven menos, las consecuencias cardiovasculares ya las dijimos, hay otras consecuencias, y el CPAP sí mejora algunos parámetros clínicos que nos interesan, pero en otros parámetros la mejoría no es tan completa. Muchísimas gracias.